a infarto del miocardio en pacientes que tienen una fracción de eyección de más del 40% y su comportamiento clínico. Listo. Ya me conocen, David Aristizábal, fellow de primer año de cardiología. Y bueno, para comenzar esta discusión, pues simplemente anotar que esta es una publicación que se dio en el marco del Congreso Europeo de Cardiología de este año, que fue publicada en el New England Journal of Medicine, revista ampliamente conocida por todos, con más de 212 años de historia, con el H-index más alto de la actualidad entre revistas médicas, y que desde 1928 aproximadamente se llama New England Journal of Medicine como lo conocemos. Sin embargo, antes tuvo otros nombres como el Boston Medical and Surgical Journal, y por allá en 1812, cuando fue fundado por el doctor John Collins y James Jackson, en su primera publicación, por allá en 1812, como les mencioné, se llamaba New England Journal of Medicine and Surgery and the Collateral Branch of Science de Boston. Simplemente pues como dato curioso para ir agregando otras cositas. Entre los autores principales tenemos al doctor Borja Ibáñez. Él es un hemodinamista afiliado al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que tiene artículos muy destacables, y no solo artículos muy destacables, sino que ha sido, por ejemplo, él presidió la generación de las guías del 2017 de infarto agudo del miocardio, ha sido parte de la definición de infarto agudo del miocardio, y pues ha tenido grandes impactos en toda la parte de investigación asociada a infarto agudo del miocardio como tal. Y el doctor Valentin Foster, pues creo que conocido por todos por su amplia trayectoria en investigación cardiovascular, es el médico con más citaciones hasta el día de hoy, básicamente, y eso pues es algo a resaltar definitivamente. Ahora, en cuanto al trabajo de investigación, este es un trabajo que parte puntualmente de la pregunta de si la terapia oral con betabloqueadores iniciada al momento del alta hospitalaria en pacientes con infarto agudo del miocardio que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada o ligeramente reducida, conduce realmente a un compuesto de muerte por cualquier causa, reinfarto u hospitalización menor, ¿cierto? Ahora, para poder comenzar a hablar de este tema, tenemos que hablar claramente de los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Incertidumbre en la utilidad del uso de betabloqueadores en pacientes que habían sufrido infarto agudo del miocardio. Sin embargo, pues cuando nos devolvemos más o menos para el año 99, incluso antes, y nos vamos a ver los metaanálisis y los principales estudios como el BAT y el LEAD sobre el uso de betabloqueadores posinfarto, lo interesante es que la evidencia es clara en que realmente estos reducían mortalidad y reinfarto como tal, ¿cierto? Entonces, tenemos que aclarar que es la incertidumbre tras la aparición de las terapias de reperfusión, ¿cierto? Y que aquí es donde empieza a cambiar el paradigma y se empieza a volver un tema de discusión de la actualidad. Entonces, ¿de dónde parte todo esto? Pues por allá más o menos en el 2010 se publica el registro REACH, y realmente el registro REACH lo que hizo no fue directamente sobre infarto agudo del miocardio, sino que cogió pacientes, es un registro internacional en donde se incluyeron pacientes mayores o iguales a 45 años con enfermedad aterotrombótica establecida, factores de riesgo o isquemia como tal, y se compararon entre los diferentes grupos cómo se comportaba la muerte cardiovascular, el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular en un acumulado de 4 años. Y lo que se vio es que definitivamente pues había más eventos isquémicos en aquellos que ya habían tenido un evento isquémico, ¿cierto? Mientras que habían menos eventos en aquellos con aterosclerosis estable o que solo tenían factores. Sin embargo, este estudio que fue realizado en cabeza del doctor Bat, y en donde vimos que, o se reconfirma de alguna manera, que la aspirina, las estatinas y los japoneses tienen menos riesgo de eventos aterotrombóticos, pese a ya tener establecidas algunas enfermedades cardiovasculares, saca este subestudio en manos del doctor Bangalore por allá en el 2012. El doctor Bangalore es un hemodinamista que en su momento, digamos, le pidió los datos del registro al doctor Bat para tratar de sacar un análisis del registro REACH, haciéndose la pregunta de cómo se comportaban los beta bloqueadores en los pacientes que habían tenido enfermedad coronaria de este registro, ¿cierto? Básicamente en este registro habían pacientes con enfermedad coronaria, como ya mencionamos, solo con estable o con solo los factores de riesgo,
Y lo que él vio es que cuando cogía el grupo de pacientes que habían tenido, a ver, esperen acá, listo, cuando cogía el grupo de pacientes que habían tenido infarto previo y evaluaba por allá eso, como les digo, del 2012, cómo se habían comportado en esos 4 años de seguimiento, los que habían utilizado betabloqueador posinfarto y los que no, de manera llamativa y contrario a lo que se había visto del 2001 para atrás, no había ninguna diferencia. E incluso en aquellos pacientes que solo tenían factores de riesgo, parecía que hubiera algún riesgo elevado de presentar enfermedad cardiovascular asociada de manera muy llamativa. Entonces esto empezó pues como a surgir la duda, sobre todo en el doctor Bangalore, de por qué estos resultados tan extraños. Y él mismo habló también con el doctor Bat y dijo, utilicemos el estudio Carisma, en donde se evaluó clopidogrel y aspirina y su uso conjunto, eh, y miremos cómo se comportaron los pacientes que habían tenido infarto agudo del miocardio, que no tenían insuficiencia cardíaca, y comparamos los que usaron beta bloqueadores y los que no usaban beta bloqueadores. Eso logró que, pues, que esos 4.772 pacientes durante un seguimiento medio de 28 meses dieran estos resultados. Y lo interesante es, bueno, sí, el desenlace primario de, de mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, infarto agudo del miocardio, ACV y hospitalización, claro, este se disminuyó para este estudio. Sin embargo, de manera muy llamativa, como ustedes pueden ver, los resultados fueron jalados, digamos, por la reducción en los infartos agudos del miocardio y a diferencia de lo que se había visto previamente, realmente no había aparentemente no había una reducción tan significativa en cuanto a mortalidad cardiovascular, ni mortalidad por todas las causas, ni ACV, ni hospitalización. Entonces esto prendió más las dudas en este autor que, digamos, es importante en cuanto a sembrar la utilidad de los beta bloqueadores en la era de la reperfusión y, digamos, empezó a distribuir esta duda a otras personas. Luego viene el estudio Capital. Básicamente en este estudio fue un grupo japonés en el cual evaluaron pacientes que habían habían tenido infarto con elevación del ST, que habían sido llevados a intervención coronaria percutánea en las primeras 24 horas, en los cuales todos tenían fracción de eyección del ventrículo izquierdo de más del 40% y se les había administrado al grupo de intervención carvedilol y al grupo control no se les había dado beta bloqueador. Hubo alrededor de 800 pacientes y se siguieron para ver cómo se había comportado el desenlace compuesto de muerte por cualquier causa, infarto agudo del miocardio y hospitalización por síndrome coronario agudo tras un seguimiento de 3.9 años. De manera llamativa les pongo acá las dosis iniciales del carvedilol y cómo se comportaron en el seguimiento, pues tan solo usaban 5 miligramos día, pues que son dosis realmente bajas. Y lo que podemos ver es que en este estudio el desenlace primario de muerte, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca y síndrome coronario agudo tampoco logró tener una disminución estadísticamente significativa en el desenlace primario y que cuando vamos a ver pues como tal el comportamiento, la mortalidad en ningún momento pues se separó, se lograron separar las curvas pues como en el seguimiento medio, ¿cierto? Y pues sí, principalmente eso. Listo. Luego llegó otro estudio pues de alta relevancia, el REDUCE-AMI. Este fue publicado el año pasado también durante el Congreso Europeo de Cardiología, en el cual puntualmente se enfocaron en pacientes que habían presentado infarto agudo del miocardio, que habían sido sometidos a coronariografía temprana, pero que tenían una FEBI de más del 50%, ¿cierto? Este fue un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, abierto. El análisis se hizo mediante intención a tratar y se apoyó pues en el registro Sweetheart, generando pues al final un ensayo multicéntrico de Suecia, Estonia y Nueva Zelanda, en donde compararon la dosis más alta de beta bloqueadores de metoprolol y bisoprolol y cómo se comportaban los pacientes tras 3.5 años de seguimiento para los desenlaces de muerte por cualquier causa y nuevos infartos de miocardio. Y lo que ustedes pueden ver es que, pues, número uno, las curvas no se separan realmente en el tiempo y la razón de
de riesgos pues muy cercana al 1, con un intervalo de confianza pues que cruza el 1, determinando pues, que pues realmente no había una diferencia significativa en estos pacientes para el uso de betabloqueadores, metoprolol o isoprolol, y la aparición de desenlaces en una mediana de 3.5 años. Entonces de acá se vio pues que realmente era muy diferente. Ustedes pueden ver la línea verde por acá en la mitad de la pantalla, cómo se comportaron los ensayos clínicos antes del 2001 y cómo se comportaron después del 2001. Y eso es las determinadas, digamos, épocas pre y de la reperfusión como tal, en donde si nos centramos aquí a ver, como tal vemos que inicialmente había disminuciones en mortalidad, y disminuciones en mortalidad. Sin embargo, en la medida que fue llegando la repercusión, pues la mortalidad no tuvo tan clara evidencia de que se disminuyera, o no tuvo evidencia de que se disminuyera, y realmente poca evidencia hubo de que hubiera realmente una reducción en recurrencia de infartos. Entonces, aquí empiezan a aparecer estudios de alta importancia durante el 2025, que serían el Betamid-Amblock y el Reboot CNIC. Básicamente, el Betamid-Amblock es como la contraparte nórdica del estudio Reboot, y en este se realizó pues un ensayo prospectivo, aleatorizado, abierto, bajo metodología PROOF, en el cual se buscaba la superioridad mediante dos registros, dos ensayos propiamente, que eran el Betami y el DAMBlock como tal, los cuales digamos que los estructuraron metodológicamente de maneras muy similares para poder juntar, digamos, los dos registros y sacar este trabajo, en los cuales incluyeron pacientes que habían tenido infarto agudo del miocardio, FEBI de más del 40%, sin insuficiencia cardíaca, sin indicación de beta bloqueador, y les administraban un beta bloqueador, pues, y los datos se iban recopilando en los registros de Dinamarca y Noruega. Lo comparaban contra pacientes que no recibían beta bloqueador y evaluaban en el tiempo cómo se comportaban los compuestos de mortalidad o eventos cardiovasculares mayores dados por nuevos infartos de miocardio, revascularizaciones no planificadas, ACVs isquémicos, insuficiencias cardíacas o arritmias ventriculares malignas, durante una mediana de seguimiento de 3.5 años. Listo. Estas son las características basales de este estudio, en donde en términos generales vemos que son dos grupos más o menos homogéneos, con diferencias que oscilan entre un grupo y el otro en los diferentes factores de riesgo y medicamentos entre el 1 y el 2%, y que cuando estos seguimientos fueron completados y los cálculos fueron realizados, se encontró que para este desenlace primario, con todas estas cosas que ya les anoté, había realmente una disminución de la razón de riesgos de 0.80 al 0.85% de manera estadísticamente significativa, y cuando vamos a los desenlaces secundarios, realmente lo que podríamos decir que jaló este resultado fue como tal el infarto agudo del miocardio, que fue el evento que tuvo la significancia estadística y tuvo la reducción en la razón de riesgos más importante, mientras que los otros realmente se mantienen muy cercanos al 1. Ahora, este estudio inicialmente lo calcularon con 950 desenlaces, a partir de 5.600 pacientes con seguimientos mínimos de 12 meses. El 20% de los pacientes eran mujeres, 85% de los pacientes tenían FEBI de más del 50%, y el 94.5% de ellos fueron revascularizados. Casi que todos los pacientes, el 94.5%, usaron metoprolol succinato, siendo la molécula más importante, y de manera muy llamativa, como ellos se apoyaron en los registros nacionales de Noruega, cuando se reportaba un evento, había un comité evaluador que era el que definía si aceptaba la presencia de eventos o no aceptaba la presencia de eventos, y hubo un rechazo de un 23% de los eventos. De esos 973 eventos reportados, 230 se reportaron como eventos que
que no eran eventos, ¿cierto? Entonces fueron eliminados, aspecto que es de resaltar dentro de este estudio. Y por otro lado, cuando vamos a ver pues como el análisis por los subgrupos preestablecidos, pues algo que es relevante es que en todos los subgrupos podemos ver cómo el uso de betabloqueadores tiende a ser mejor que el no uso de betabloqueadores para los resultados de este estudio. Ahora, retomando con el estudio principal de discusión del día de hoy, que es el Reboot CNIC. Este fue un estudio pragmático, aleatorizado, con aleatorización 1 a 1 que se realizó entre el día 0 y el 14 del egreso. Participaron 109 centros de Italia y España. También fue realizado mediante metodología PRU. Básicamente este fue un ensayo que fue financiado por el CNIC de España, Centro Nacional de Investigaciones, y fue aprobado por los comités pertinentes. Y la única persona que tuvo pues como acceso ilimitado a los datos durante todo el estudio fue el doctor Ibáñez. Como tal, en este buscaron incluir todos los pacientes reportados que fueran llevados a angiografía coronaria, independientemente de si se realizó intervención en el momento y que tuvieran una FEBI superior al 40%. De aquí se incluyeron aquellos pacientes de más de 18 años, ya tuvieran ST o no ST, y después de valorar se definió que no se podían incluir más de 5.000 pacientes con ST o sin ST. O sea, cuando llegaban a los 5.000 pacientes en cualquiera de estos dos grupos, solo reclutaban del otro tipo de infarto. Si llegaban a 5.000 ST, pues ya solo reclutaban pacientes sin elevación del ST, pacientes con más del 40% de FEBI, pacientes que habían sido llevados al menos a una angiografía coronaria percutánea durante la hospitalización, confirmando así el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, y que habían firmado el consentimiento informado para participar. Se descartaron aquellos que tenían contraindicaciones pues como absolutas para el uso de betabloqueantes, pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca, que tenían valvulopatías graves, que tenían afecciones que requerían definitivamente betabloqueadores, y pacientes con esperanza de vida reducida que podían afectar los resultados o que estuvieran participando en otros ensayos clínicos. Como tal, se definieron 3 tipos de desenlaces. El primario mediante la combinación de muerte por cualquier causa, reinfarto, hospitalización o por insuficiencia cardíaca. Los secundarios con componentes individuales de estos, o sea, por muerte por cualquier causa, reinfarto, hospitalización de maneras individuales y adicionalmente por muertes cardíacas, taquicardias ventriculares sostenidas, fibrilación ventricular y parada cardíaca que requiere reanimación, y de desenlaces terciarios que eran revascularización no planificada o una combinación de muerte por causas cardíacas, accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio. Y también se hizo un seguimiento a los eventos de seguridad como tal. Ellos calcularon que iban a requerir 8.468 pacientes para lograr pues unos 728 eventos en un seguimiento de 2,75 años, ¿cierto? Partiendo de que también hubiera alrededor del 10% de eventos, pues que el 10% de los pacientes en el grupo que no usaba betabloqueador tuvieran eventos, ¿cierto? Y que no hubiera un ensayo, una pérdida de participantes, perdón, de más del 5%, y que con eso iban a lograr una potencia del 85% con una alfa a 2 colas de 0.05. Ahora, digamos que este es el tip de epidemiología y es como ellos hicieron los análisis intermedios. Esto es importante porque según esto se puede incrementar la cantidad o incrementar el riesgo de presentar errores tipo 1. Como tal, ¿por qué se hace un análisis intermedio? Pues básicamente esto nos permite ver si hay una eficacia importante de lo que se está evaluando o un riesgo importante de lo que se está evaluando antes de completar un ensayo y detenerlo antes de tiempo. Y hay 3 metodologías principales que son el HiBIT, el PETO, el O'Brien-Fleming y el PODOC, ¿cierto? Estas se diferencian porque cada uno de los umbrales intermedios son diferentes. El HiBIT-PETO básicamente lo que hace es que cada que se hace un análisis intermedio, él fija que se debe cumplir con una
P de menos de 0.001 para lograr decir que se cumplió el supuesto y terminar el ensayo de manera anticipada. Entonces, básicamente esto dice que cuando se usa esta metodología tiene que haber una eficacia abrumadora para decir que, o para terminar el análisis, el ensayo de manera temprana. El O'Brien-Fleming es un poco más variable y va incrementando, digamos, la P que se permite en el tiempo. Al final es más laxo y al final la idea es que se mantenga un alfa total de no más de 0.05, porque algo importante es que básicamente cada vez que usted mira el ensayo y mira cómo van los resultados, usted está como está incrementando la probabilidad de que se dé un riesgo tipo 1, usted está, por así decirlo, gastando algo de alfa, y eso se va generando, pues, se va acumulando, ¿cierto? Ahora, y finalmente el POCOC, que es el más laxo, en el cual se pueden usar P's más bajas inicialmente y este pues es más permisivo y gasta más el alfa de la misma manera. Entonces, básicamente, estos son diferentes metodologías de hacer análisis interinos, cada una gastando en mayor cantidad el alfa que se considera en el estudio y generando, según el que se use, una inflación del error tipo 1 como riesgo asociado. Entonces, sobre la metodología de nuestro estudio en cuestión, ellos usaron la metodología de Height-Vittel-Peto para determinar la superioridad como tal y se dieron cuenta en el segundo análisis intermedio que la incidencia estaba siendo muy baja. Entonces, una de las cosas importantes es que ellos decidieron extender el estudio por un año más y también permitir que hubiera un seguimiento mínimo de los pacientes incluidos a un año. Dentro de los análisis principales, ellos consideraron hacer un análisis por intención a tratar, usaron modelos de riesgos proporcionales, intervalos de confianza del 95% y test de log rank para generar las curvas pues, del resultado primario. Sin embargo, también hicieron pues como un análisis por protocolo de manera secundaria que también es importante por mencionar. Ellos finalmente lograron un total de 8.500 pacientes incluidos, de los cuales 4.200 inicialmente fueron al grupo beta bloqueado y 4.200 al grupo no beta bloqueado. Tuvieron tasas de seguimiento pues, para los pacientes incluidos que iban entre el 94 y el 99% en ambos grupos y al final se lograron incluir 4.207 pacientes en el grupo con beta bloqueador y en el grupo sin beta bloqueador 4.231 pacientes que habían logrado tener un seguimiento adecuado y no cumplían pues como los criterios de exclusión. De manera a resaltar, tan solo tuvieron pérdidas de pacientes del 0.6 y del 0.2% en los grupos de seguimiento como tal. Y estas fueron pues como las características basales de los pacientes incluidos dentro de este ensayo, en donde debemos resaltar pues que en términos generales se encontraban pues homogéneos tanto los pacientes que usaron beta bloqueador como los que no, pero cuando nos vamos al uso de los medicamentos, pues al menos a mí me llamó la atención que alrededor del 5% más de los pacientes no beta bloqueados usaban IECA SUARA2 y también un 5% más de los pacientes usaban ivabradina. Esas fueron como las únicas dos diferencias más notables. Ahora, en cuanto a los resultados de este ensayo, cuando vamos a evaluar el desenlace primario y cómo se comportaron las razones de diferencia o la razón de riesgo, lo primero a resaltar es que en cuanto a la razón de diferencia, pues tan solo fue de 0.84 y cruzaba el 1, pues no tenía ninguna diferencia realmente significativa. Y cuando vamos a ver la razón de riesgos, realmente pues era muy cercana al 1 y también cruzaba el 1, así que pues no se encontró ninguna diferencia. Y si hacíamos una valoración de los diferentes desenlaces, a diferencia del beta-mid-unblock, acá el reinfarto no tuvo pues como nada para resaltarse, no hubo tampoco ninguna diferencia en este,
ni en ninguno de los subgrupos preespecificados en el protocolo. Ahora, este fue como tal el análisis por protocolo, en donde lo que se debe resaltar es que los resultados fueron muy similares y no hubo pues diferencias ni para la razón de diferencias ni para la razón de riesgos como tal, aún haciendo pues el análisis de esta manera. Y cuando vamos a hacer una evaluación de las curvas de Kaplan-Meier para estos pacientes, básicamente lo que podemos ver es que para el desenlace primario las curvas se encuentran juntas durante todo el tiempo del seguimiento, y cuando vamos a ver la muerte por cualquier causa, a duras penas empiezan a separar por allá en el segundo año y medio, pero se vuelven a juntar posiblemente pues como parte de los eventos aleatorios del estudio. Los reinfartos se comportan pues de una manera muy similar y las hospitalizaciones por falla cardíaca tampoco se separan pues como tal en ningún momento. Entonces, conclusiones puntualmente de este estudio. Número uno, pues no se encontró realmente ningún beneficio en el uso de betabloqueadores en esta población, en pacientes que habían presentado infarto agudo del miocardio y tenían una FEBI de más del 40% en la era de reperfusión. Destacando que en este estudio el 95% de los pacientes fueron revascularizados, ya sea quirúrgica o percutáneamente. Y cuando vamos a hacer una comparación directamente entre el REUT y el Betamidamblock, nos encontramos con varias cosas. Número uno, en cuanto al tipo de estudio, ambos estudios usaron la metodología PROOF. El REUT, tanto el REUT pues, como el Betami se apoyaron en registros para recolectar la información y el seguimiento. En cuanto al reclutamiento, unos pacientes fueron en España e Italia, mientras que los otros eran más bien nórdicos de Dinamarca y Noruega. El REBUT tuvo 3.000 pacientes más aproximadamente que el Betamidamblock. La población como tal en ambos fueron pacientes que habían tenido infarto agudo del miocardio previo de más del 40% y no tenían insuficiencia cardíaca previa y habían sido llevadas a coronariografía al menos. Pero en el 95% de los dos estudios había pues como revascularización. Y la intervención en ambos fue el uso de beta bloqueador. Sin embargo, a destacar que en el REBUT se usó más bisoprolol, mientras que en el Betami se usó más metoprolol, no 85% en cada uno de estos, más o menos la molécula más usada, y las duraciones del seguimiento fueron similares. En cuanto a los desenlaces primarios, destaca que el REBUT como tal tuvo un desenlace primario que involucraba menos eventos. Ellos solo involucraban muerte por cualquier causa, reinfarto o hospitalización por insuficiencia cardíaca, mientras que el Betamidamblock incluía muchas más variables, ya que también incluía accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares malignas, y que ambos ensayos como tal tuvieron pues su evaluación por intención a tratar con su análisis por protocolo, que fueron pues reportados sin presentar pues como mayores diferencias en los resultados, y que en ambos estudios hubo un comité central que fue ciego a la asignación y iba registrando los eventos en la base de datos, resaltando pues que en el Betamidamblock hicieron un rechazo, como les anoté, de alrededor del 23% de los eventos reportados dentro de los registros como tal. Entonces, como tal, acá tenemos dos trabajos con puntos metodológicos en común muy grandes. Sin embargo, pues a resaltar que el Betamid usó un endpoint compuesto mucho más amplio, que eran poblaciones racialmente diferentes, y esto lo resalto porque se ha visto que aunque más alejado, algunas poblaciones como las japonesas podrían tener un riesgo diferencial. La molécula principal fue diferente, aunque se involucró en ambos estudios tanto el metoprolol como el bisoprolol, y los resultados realmente están bastante alejados.
llama la atención pues que no hubo una aceptación en una cantidad importante de eventos en el Betami. Sin embargo, cuando uno va a ver el reboot, no hacen declaración de eventos rechazados, eh, pese a que pues, los datos fueron obtenidos en gran parte no, a partir de los registros de España e Italia y del seguimiento hecho mediante estos. Es de destacar que, pues, diría yo que para mí una de las conclusiones principales es que el beta-mi demuestra que puede haber una reducción en el reinfarto, pero en ninguno de los dos estudios hubo reducción en la mortalidad, y esa es una de las cosas que se está eh, viendo, o trato yo de concluir al sumar los resultados que veo el día de hoy. Y finalmente, pues les muestro acá al doctor Ripal Bangalore, como les mencioné, uno de los autores que más suma a generar estas dudas sobre la utilidad de los betabloqueadores en el posinfarto en la era de la reperfusión como tal. No sé de pronto qué preguntas tengan o para añadir a la discusión. Listo, veo por acá que no sé quién levantó primero la mano de pronto. Mm, Nicolás. Eh, listo, doctor Dalos, adelante. Hola, Dani, muchas gracias. Te quería preguntar vos si tenés de pronto alguna opinión o por qué crees que hubo resultados tan diferentes sabiendo que se realizaron en la misma época con las mismas intervenciones y en teoría pues población europea, que puede cambiar con respecto a eso. Y lo otro es que durante todo el marco pues, del Congreso se publicó un metaanálisis, el Lancet, y eso incluía los resultados del Betamida Unblock, del el estudio pues, que acabamos de revisar, y ese Reduce AMI, y ellos ahí en ese metaanálisis sí le dio que para los que tenían una falla mayor del 40 se redujo el desenlace pues compuesto del MACE. Ahí sí pues quedan dudas con respecto a por qué sí se redujo, porque lo que sabemos es que el Reduce y este Rebot vemos que no hubo unas diferencias estadísticamente significativas y la gran mayoría de los pacientes estaban pues incluidos en esos estudios. Bueno, claro, gracias Nico por tus comentarios. Bueno, pues primero que todo, una de las cosas, pues dentro de las cosas que yo veo que hubo, o que les anoté que hubo, pues principales diferencias en los ensayos, fue, no se usó se usó en el 85% de los casos moléculas diferentes. No sé eso hasta qué punto pueda haber llegado a incluir algo. Por otro lado, pues si bien todos eran europeos, pues hay algo de diferencia entre los nórdicos, digamos como raza, y los italianos y los españoles, que son, por así decirlo, más enrasados en árabes, porque realmente ya lo otro que podríamos anotar, pero honestamente yo no termino de entender por qué hubo una diferencia tan notoria entre los dos estudios, es es que se incluyeron, pues, digamos, más desenlaces dentro del desenlace primario, pero sin embargo, cuando uno va a ver, pues, como cuál fue los, lo que aportó a reducir ese desenlace primario, pues podemos ver que el desenlace más importante en el Dan Block fue que hubo una reducción en el reinfarto, y realmente ese desenlace secundario también contaba en el desenlace primario del, del reboot. Entonces realmente eso es algo pues que es difícil de aclarar. Lo otro respecto a lo que tú dices de los metaanálisis, es importante resaltar del metaanálisis, es importante resaltar pues que en estos dos estudios principalmente, tanto en el reboot como en el Betamidambluk, tan solo fueron alrededor del 15% de pacientes que
entre el 10 y el 15% de pacientes que estaban entre fracción de eyección del 40 y el 50%. Y esos son los pacientes en los que digamos que se podría apuntar a que haya una mejoría de estos desenlaces primarios más que en los que de pronto se alcance a ver por encima del 50% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, muy similar a lo que alcanzamos a ver en el Reduzami, por ejemplo. Pues no sé si con eso quedó como Muchas gracias. respondido. Listo. Lía. Hola, buenas noches a todos. Gracias, David, por la presentación. Mi pregunta en particular es, cuando salió la publicación de este estudio, una de las conferencias o defensas que dieron los autores durante el Congreso eran resaltando el posible beneficio del uso de los bloqueadores específicamente en la población con FEBI entre el 40 y el 49%. Pues, ¿qué análisis con los resultados que revisaste haces respecto a esa defensa, entre comillas, que hicieron del posible beneficio de la terapia en esta población? Y si crees, pues, que con esa fracción de eyección levemente reducida debemos asimilarlos, asemejar tratamiento a los pacientes que tienen FEBI reducida o más hacia los que tienen FEBI preservada. Y lo otro es respecto al sustento, pues, fisiopatológico del uso de beta-bloqueadores en el escenario posinfarto, pues, específicamente en el bloqueo de la activación del sistema autonómico. Pues con la oportunidad que tenemos en este momento, el cambio que ha habido como en el tratamiento y la oportunidad, si crees que todavía es algo pues válido para considerar en la mayoría de los escenarios, contrastándolo con los posibles efectos adversos de la población con el uso de tal bloqueadores. Listo. Bueno, primero que todo, pues más o menos lo que mencionaba con pacientes con fracciones de eyección del ventrículo izquierdo entre el 40 y el 50%. Creo que ese es el nicho en el que, como tú bien lo mencionaste, posiblemente se pueda ver mayor beneficio. Estos dos estudios tenían cada uno entre el 10 y el 15% de esos 5.000 y 8.000 pacientes en este rango de fracción de eyección, y es donde podría haber un poco más de impacto. Sin embargo, realmente, para hablar de esto, pues ya que esto no fue el objetivo primario de estos ensayos, en este caso esto se convierte en un generador de hipótesis, ¿cierto? Y creo que necesitaríamos más estudios para tener evidencia de primera mano o de primera clase y poder dar una respuesta más cercana al 100% de seguridad. Pero ciertamente esa es una hipótesis importante. En donde a mí me queda, digamos, alguna claridad de los cambios que se han dado en el tiempo entre lo que era el manejo del infarto antes de la repercusión y de la repercusión, es que definitivamente el beta bloqueador en la era pre-repercusión disminuye la mortalidad. Y yo, pues, en estas fracciones de eyección sobre el 40%. Y lo que veo es que ahora no disminuye la mortalidad según estos estudios. Puede que disminuya el reinfarto un poco, y debemos estudiar mejor el comportamiento entre FEBIs del 40 y el 50%. Digamos que esas son como mis conclusiones personales. No sé si con eso más o menos te respondí. Sí, gracias, David. De acuerdo, pues, con el análisis que haces respecto, que genera una hipótesis, pero no sería como uno de los principales banderas a salir a defender aquí, pues, con estos resultados. A ustedes le perdió el radar el metaanálisis de Lance, ¿cierto? Sí, señora, a mí sí. Alejo. Hola David. Ahí como para agregar algo a la discusión, pues cuando uno tiene estudios, unos positivos, que digamos que uno, pues o mejor dicho, antes de hablar de eso, cuando uno tiene un resultado en un estudio clínico, uno tiene que pensar que ese resultado, pues o se aproxima o está muy cercano a lo que es verdad, o que posiblemente uno haya
tenido errores por azar, ¿cierto? Que eso es lo que uno busca prevenir, pues uno busca evitar el error sistemático, que es evaluando la validez interna de los estudios, pero sin embargo, pues siempre va a quedar algo de error aleatorio, que es lo que evaluamos con las diferentes pruebas estadísticas. Pues entonces uno tiene dos estudios que son positivos, dos estudios que son negativos, dos estudios que, pues 4 estudios que fueron bien conducidos, que tuvieron el poder para demostrar lo que estaban esperando, porque incluso en algunos se encontraron más eventos de lo que ellos esperaban, pero que los resultados son discordantes y uno desde ahí pues se tiene que empezar a preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que uno evalúa cuando tiene un estudio negativo, y es no simplemente descartarlo, sino preguntarse qué pasó, si la población era diferente, si el desenlace primario que ellos escogieron era el adecuado, eh, si la intervención es diferente. Por ejemplo, miren que en algunos utilizaban, era por ejemplo en el AVIS, el que era en Francia, si no estoy mal, utilizaban acebutolol, que tiene actividad simpático-mimética intrínseca. En otros utilizaban el atenolol, etcétera, etcétera, dependiendo de, por ejemplo, de la asignación del desenlace, que había uno que era una asignación enmascarada, mientras que otra era una asignación abierta, y ya sabían quién estaba recibiendo la intervención. Y otro de los análisis que se ha venido haciendo, yo creo que es el más consistente, pues con base en los estudios, es la fracción de expulsión. Entonces, pues yo también soy más de pensar que tal vez entre 40 y 50 uno se inclinaría a pensar que sí, pero también creo que uno debería ser cauto con la evidencia y analizar que los desenlaces que se han impactado en los estudios fue el reinfarto, que fue lo del Betami y el Dan-Block, y en el AVIS, que fue el de los franceses, que se redujo las hospitalizaciones. Ahora bien, por ahí hay una editorial que hablan de unos sesgos, no sé, el profe, pues no, yo no los conocía, si eso qué tan frecuente es, y es que cuando se le retira un medicamento a los pacientes, que existe el sesgo pues como de la ansiedad del retiro, y que hay otro sesgo de que el que continúa con la intervención es como del que le tiene fe a que la intervención le podría servir, y que eso podría generar un sesgo de selección con los pacientes y hacer que esos pacientes que se les interrumpió el medicamento consulten más y vayan más urgencias. Pero pues uno dice, es un estudio enmascarado, ¿cómo van a saber eso? Pues fue un comentario que me pareció interesante. Entonces, pues yo creería que la discusión sigue con esto, y también me da reparo que con tantos estudios sigamos sin saber qué hacer, y con una población tan grande, pues uno esperaría que los resultados fueran consistentes si en verdad sirviera, que eso es otra de las cosas que uno evalúa, pues consistencia, y si hay evidencia indirecta en otros escenarios de que esto pudiera servir. Entonces uno todavía queda con las dudas, a pesar de que en las guías le siguen dando pues un nivel de recomendación, digamos que aceptable. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Alejo. ¿Qué diferencias farmacológicas o farmacocinéticas hay entre el bisoprolol y el metoprolol, ya que ustedes han insistido en el tema? No, pero yo la verdad no lo tengo claro. Pues el carvedilol es cardioselectivo. Pero los dos que se usaron, ahí no está el carvedilol, está el bisoprolol, dijiste en uno, y en el otro el metoprolol, ¿cierto? Sí, señor. Pero pues entre biso y metoprolol es lo mismo, o sea, y el que cambiaría es el acetubolol, que tiene actividad simpático-mimética intrínseca. Y hay uno que no sé si es el Actividad simpático-mimética intrínseca. que tiene un agonismo parcial por el receptor beta. Entonces, en algunos casos, pues puede actuar como antagonista, pero también puede actuar como agonista. Y el antagonismo se produce por competir por el receptor, ¿cierto? Y por evocar una menor respuesta que en realidad, que la amina simpático-mimética, ¿cierto? Entonces tiene actividad sobre el receptor, pero su actividad es menor. Y ese es el ISA, tener o no tener ISA es importante. Supuestamente eso da menos hipotensión y menos bradicardia.
Pero en este caso no están compitiendo por ISA, ¿o sí? No. ¿Por qué compiten? Pero ahí, ¿cuál? ¿El metoprolol y el bisoprolol? Los dos que mencionó David. Sí. No, pues ahí es por el receptor beta 1 ¿Qué? adrenérgico. Sí, pero ¿qué? ¿Por el receptor beta 1 qué? ¿La competencia es por qué? Pero ahí, o sea, la competencia es un antagonismo. No, no es por antagonismo. Pues es por antagonismo, pero ¿por qué? Por selectividad del beta 1, ¿cierto? ¿Cuál es más beta 1 selectivo? Pues el metoprolol es... No, al revés. El Está bisoprolol tiene una selectividad por el beta 1 mayor que el metoprolol, que supone que es moderado, ¿cierto? Y lo otro es por la forma de eliminación. No parece ser esa una diferencia muy importante, ¿cierto? Y si uno se va en los estudios que hay, pues en los viejos de beta bloqueadores, pues lo que más se usaba era atenolol. Pero después empezamos a usar propanolol, metoprolol y se utilizaron otro tipo de beta bloqueadores. Y en infarto no era tan importante el tipo de beta bloqueador, porque si se remiten a lo que son los estudios y las guías, era efecto de grupo, ¿cierto? Con excepción de lo que mencionaste, la actividad simpático-mimética intrínseca, que hay un estudio muy viejo en pacientes post-infarto con acebutolol en que no encuentran el mismo resultado. Pero en general se creía que era efecto de grupo y no efecto individual del tipo de beta bloqueador utilizado. Y entre el bisoprolol y el metoprolol, sobre todo el succinato, no se suponía que pudiese haber una diferencia marcada, a diferencia de la falla cardíaca, en donde falla cardíaca sí hay diferencias, pero fíjense que esos dos están probados en falla cardíaca. Entonces, por ese lado, por el beta bloqueador, no, probablemente no es la respuesta, porque veo que lo dijeron con insistencia los dos. El metaanálisis lo que hace es aclarar un poquito los resultados, ¿cierto? Porque cuando los dos estudios se publicaron, cuando los estuvimos mirando, dice uno, uno para un lado, otro para el otro, ¿qué va a hacer con esto? Pero el metaanálisis de Lancet lo aclara un poquito, porque inclusive es un metaanálisis de datos individuales, tenían las bases de datos, compartieron las bases de datos y pudieron mirar qué era lo que pasaba. Entonces, lo que el metaanálisis dice fue precisamente lo que mencionó la doctora Lía. Los pacientes que tienen fracción de eyección levemente reducida se benefician, los que tienen fracción de eyección preservada no se benefician, y probablemente eso nos saca un poco de la duda. ¿Eso genera una hipótesis? Sí, pero probablemente con lo que tenemos y con lo que se gastaron en esos dos estudios no vamos a tener en los próximos 10 años por lo menos un estudio similar que nos vaya a aclarar y que compare fracción de eyección levemente reducida con fracción de eyección preservada, ¿cierto? Ya sabemos por el REDUCE-AMI que la fracción de eyección reducida pues sería una indicación de que uno mantenga los beta bloqueadores. Lo que encontraron en las características basales en las diferencias es un estudio pragmático, acuérdense, entonces puede que las diferencias en algunas intervenciones sean muy claras, y porque sean muy claras, pues si usted no utiliza beta bloqueador, pues probablemente si el paciente es hipertenso van a tener que utilizar otro tipo de medicamentos, y ahí están los que David mencionó. Y probablemente uno prefiera mantener con frecuencias alrededor de 60 los pacientes en un postinfarto, ¿sí? Y entonces es muy probable que utilice otros medicamentos, y entre ellos apareció manejar la ivabradina, ¿cierto? El otro que uno podría encontrar, el que sea pragmático no invalida los resultados, es un estudio mucho más acercado a la vida real que los estudios que son explicativos, pero son estudios muy bien hechos, y estuvo muy interesante la discusión que por qué uno puede, o el tipo estadístico, que por qué cómo puede uno hacer para suspender los estudios, ¿cierto? Los análisis internos son importantes básicamente para ver el comportamiento de los eventos adversos, que uno no esté teniendo mucho más eventos adversos en los pacientes intervenidos que en los controles, pero también se utiliza para ver eficacia. Y cuando usted está viendo eficacia, entonces a los autores le empieza a dar comezón para tratar de mirar a ver si pueden suspender el estudio y no hacer un estudio tan largo.
solo que cuando uno suspende tempranamente los estudios, sobreestima el efecto de la intervención. Entonces es muy difícil cuando llegan y los suspenden. Entonces ahí viene la discusión ética de que si la intervención tiene más, está teniendo mejores resultados, porque dejar a los otros pacientes sin la intervención. Cuando uno tiene un desenlace muy claro como mortalidad, uno diría, pues si uno está muriendo más que el otro y yo puedo suspenderlo porque mi análisis estadístico me lo permite, pues hombre, uno dice sí, pero en las otras que no son eventos tan serios, uno diría, hombre, ¿por qué no lo dejan terminar? ¿Cierto? Fíjese que tiene que ser uno mucho más estricto para suspender un estudio en forma temprana. Acuérdense de la teoría del límite central, en que entre uno más tira la moneda, más se va a repartir 50% cara y 50% sello, pero usted utiliza 10 o 20 tiros, puede que esté muy sesgado. Entonces, por eso la forma los criterios para suspenderlo son mucho más estrictos, entre más temprano usted esté haciendo su análisis interino. Pero básicamente eso debería ser más para eventos adversos que para eficacia. Si usted está analizando un desenlace muy importante como mortalidad, pues ahí uno no tiene dudas que si el paciente tiene menor mortalidad y le está dando su criterio, pues ya no sería ético seguirlo, pero si son otros desenlaces, pues déjelo ver cómo se comporta para que sepamos exactamente cuál es el efecto de la intervención. No me toman la cuchara para permitir que haya otras intervenciones, dudas, preguntas. Una pregunta que tuvimos en la clase con Donado respecto a los metaanálisis. ¿Y qué diferencia hay de que usted, por ejemplo, en RCT, que lo hablamos, y es que usted mete y mete y mete pacientes hasta que alguna diferencia encuentra, a lo que se hace en un metaanálisis cuando meten y meten y meten pacientes y eventos hasta que se encuentre una diferencia? A ver, en los metaanálisis usted no mete pacientes. En el ensayo sí. El ensayo, cuando yo hago el análisis estadístico, ¿sí? Cuando yo pongo mi análisis, ¿cómo voy a hacer el análisis de mi estudio? Yo voy a calcular las diferencias de las intervenciones con lo que hay de evidencia previa, ¿cierto? Yo digo, mi intervención va a reducir la mortalidad en el 10%. Entonces yo más o menos calculo que en tanto número de eventos, que ya lo hemos discutido varias veces, que no es el tamaño de la muestra completa, sino el número de eventos lo que me hace la diferencia entre los grupos. Entonces, ¿qué tantos eventos necesito en un grupo y en el otro para mostrar diferencias? Y eso es lo que yo le calculo como potencia. Si le puse el 80 al 90% de la potencia, o sea, la posibilidad de yo demostrar diferencias y de rechazar la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que se hace en un ensayo. Usted calcula, entonces mire que, por ejemplo, a mí no me da porque la tasa de eventos fue más baja de lo que yo calculé. Entonces empecé a meter la población y empecé a darme cuenta que esta población tiene menor mortalidad, menores desenlaces, entonces me toca o subir el tamaño de muestra o extender el periodo de seguimiento, que fue lo que ellos hicieron, ¿cierto? Tienen más muestra, tienen un periodo de seguimiento mucho más largo. En los metaanálisis usted no mete y mete pacientes. En el metaanálisis usted tiene que hacer una búsqueda sistemática muy estricta y tiene que tener muy en cuenta las palabras que usted va a poner para hacer su búsqueda sistemática para que le aparezcan los estudios que se hicieron al respecto, porque usted debe meter todos los estudios que hayan sido realizados con la intervención que usted quiere evaluar en el escenario en el que usted quiere evaluar, ¿cierto? Por eso se le dicen, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué intervención quiere usted mirar? ¿Cuál es la comparación? ¿Qué desenlaces va a comparar? ¿Y en qué tiempo los va a comparar? Y entonces usted dice, yo voy a hacer una revisión entre el 2010 y el 2020 y pico, y voy a meter esto, digo, si son todos en inglés, español o en el idioma que me aparezca, porque acuerde que usted en los metaanálisis tiene que hacer un análisis del sesgo de publicación. Y esa figurita que ustedes sacan en los metaanálisis le va a decir cómo se distribuyen los estudios y qué tanto sesgo de publicación hay. En los metaanálisis incluso es muy importante buscar esa literatura gris. Las tesis de grado de ustedes, por ejemplo, deberían aparecer allí metidas y deben ser metidas en un metaanálisis, porque eso es lo que hace entre estudios grandes, chiquitos, positivos, negativos, es lo que hace que usted pueda hacer un buen análisis en el metaanálisis.
Si yo logro hacer eso, detecto los estudios y luego tengo acceso a la base de datos, pues hago una cosa que tiene mucho más peso y es un metaanálisis de datos individuales. Y eso me permite, como tengo datos individuales, de hacer un metaanálisis que me muestre hazard ratio, que me muestre la relación o la razón entre los riesgos instantáneos de un grupo y del otro. Cuando yo no tengo las bases de datos, no puedo hacer análisis de datos individuales. Yo lo único que cojo son los estimativos que calcularon en el estudio original. Entonces yo tengo las proporciones de el desenlace en el grupo intervenido versus en el no intervenido, o sea, experimental versus control, y lo sumo y eso es lo que me va a decir a mí el dato de la estadística de resumen en el metaanálisis. Entonces en el metaanálisis yo debo tener todos los estudios que se metieron allí. Eso es muy importante y eso hace la estructura del metaanálisis. Por eso yo les insisto que esos pool de estudios que hacen, como el que discutimos con el Víctor y el Victoria, que son dos estudios y revuelcan las dos bases de datos y dicen análisis de datos individuales, eso no es un metaanálisis. Usted está combinando dos bases de datos y no hizo ninguna búsqueda y no metió más estudios y usted no está haciendo ningún metaanálisis, usted está combinando dos bases de datos cuyo objetivo es absolutamente claro. Si un estudio es positivo y el otro es negativo, usted quiere combinar una base de datos para que le siga dando positivo lo que usted quería que fuera positivo, ¿cierto? Eso es lo que pasa en los metaanálisis. Entonces no es que meta, sino todos los que yo encontré los tengo que meter. No sé si eso aclaró tu duda. Listo, profe, muchas gracias, sí, señor. El doctor Edison tiene la mano levantada y no sé quién más. Adelante. Profe, a todos, buenas noches. Profe, yo de todas formas sigo sin entender bien, y pues a todos obviamente quien me puede ayudar. El hecho de que listo, cada estudio independiente no da y ya el metaanálisis con datos individuales, lo que usted acaba de mencionar, al tener los datos de cada uno, pues obviamente se va a poder tener el OR y va a ser más confiable. Pero, ¿qué tan suficiente es que el metaanálisis despeje un poquito las diferencias cuando cada estudio independiente fue tan diferente el resultado? No, como siempre les digo yo cuando hablamos de esto de epidemiología, siempre hablamos de incertidumbre. ¿Qué tanta incertidumbre hay? Probablemente los estudios, en lo que hay de evidencia hasta ahora, nos digan por debajo del 40% la incertidumbre es muy baja. El beta-bloqueador sirve, sí. Por encima del 50% la incertidumbre es baja. El beta-bloqueador no sirve. Nos queda entre el 40 y el 49%. Y entonces nos dice, el metaanálisis de Lancet sugiere que este grupo de pacientes se beneficia. La incertidumbre es mucho más alta en ese grupo. ¿Qué sería lo ideal? David lo mencionó, eso genera una hipótesis, entonces es hacer un estudio que nos muestre que eso es cierto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos años llevábamos hablando de que si los beta-bloqueadores tenían el mismo efecto o no en los pacientes posinfarto? El estudio de Bangalore, que fue el que discutimos en la guía de práctica clínica del ministerio y que está de referencia, nos mostraba que antes y después de la reperfusión el efecto del beta-bloqueador era había unas diferencias grandes y que antes de la reperfusión era muy bueno, después de la reperfusión no era tan bueno. Por eso incluso la guía de práctica clínica en síndrome coronario agudo dijo, no lo usen las primeras 24 horas, póngalo antes del alta, titúlelo y especialmente los pacientes que tengan fracción de eyección baja. Entonces empezó la duda, la discusión, hasta que tenemos estos estudios que tratan de aclarar ese efecto. Entonces ahí tenemos la respuesta es por debajo del 40% y por encima del 50% la incertidumbre es baja. Sirve, en el otro no sirve. Entre 40 y 49 se genera una nueva hipótesis y es que en esos podría servir. Ahora uno diría, ¿cómo traduzco eso en la práctica clínica? Para efectos prácticos uno diría, la evidencia está a favor, o sea, el paciente que tenga por debajo del 50% podría recibir el beta-bloqueador a largo plazo solamente por su infarto. Esa sería como la conclusión que uno sacaría entre los dos. Pero obviamente hay incertidumbre en ese rango. El metaanálisis lo aclara un poquito y baja la incertidumbre al respecto, porque es que cuando salieron los dos estudios dijimos vulgarmente, mierda, entonces ¿qué vamos a hacer? Un estudio para un lado, otro estudio para el otro.
pero por lo menos el metaanálisis nos sentó en el punto en donde ya más o menos podemos decir más de 50 no sirve, menos de 40 sí sirve, y nos queda ese pequeño espacio que deberíamos comprobarlo, pero que no va a ser fácil que alguien se vaya a meter a hacer un estudio de esta envergadura otra vez de 5, 6, 8,000 pacientes para mostrar diferencias en eso. Ahí está en el nivel de incertidumbre que nos producen los resultados, es básicamente eso. No sé si aclaré por completo la inquietud. Muchas gracias, profe. Sí. Muy interesante. Miren que esto le dice a uno la evidencia científica tiene que ir avanzando. La evidencia científica no es exactamente igual. Los tiempos cambian, los escenarios cambian, las poblaciones cambian, ¿cierto? Tenemos poblaciones ya mucho más viejas, tenemos poblaciones de pronto mucho mejor tratadas, tenemos poblaciones que los factores de riesgo se están impactando en forma diferente. Miren que los europeos tienen una expectativa de vida mucho mayor. Miren que, por ejemplo, en intervencionismo están en pacientes con más de 80 años haciendo enfermedad estructural en válvulas y en otras cosas. O sea que la población va cambiando, las cointervenciones van cambiando, las cointervenciones no son las mismas que cuando empezaron a hacer estudios de betabloqueadores. Si ustedes se van a revisarlos, van a darse cuenta y se sorprenderán de las cointervenciones que se hacían en esas épocas, en lo que hubo en el estudio ISIS-1 con respecto a lo que hacemos ahora. Entonces las cosas cambian en forma dramática, por eso actualizar la evidencia de lo que estamos haciendo es muy importante, y creo que estos estudios nos han dado unos datos muy interesantes. El REDUCE-AMI nos mostró algo, estos nos están mostrando otra cosa, y nos están diciendo ya por el posinfarto el betabloqueador hay que pensar que no tiene indicación si no quedó con fracción de eyección baja. Entonces, eso debería pasar en otros escenarios, en falla cardíaca con la intervención con resincronizadores. Cuando cambió la terapia básica de estos pacientes, ¿cuándo deberíamos pensar en resincronización? Y si deberíamos hacer otro estudio mirando a ver en qué punto debería estar un resincronizador en este momento con respecto a lo que se hacía cuando se salieron los primeros estudios, ¿cierto? En cardiofibriladores también tuvimos una diferencia muy grande, y entonces tuvimos diferencia en que las cardiopatías no isquémicas no se benefician mucho, y hay que llenarse de razones para poderlo poner. En la isquémica sí se benefician. Entonces es muy interesante cómo la evidencia científica debe ir avanzando y debe ir posicionándose y reevaluándose en el tiempo. Alejandro. Profe, uno en un metaanálisis, pues, ¿cómo evalúa un desenlace compuesto? Pues la confianza del resultado. En un metaanálisis, usted lo que va a mirar, usted tiene que definir en su metaanálisis cuáles son los desenlaces que usted va a mirar. En general, uno no coge el desenlace combinado. En general, usted le tiene que reportar los desenlaces individuales. Entonces, lo que usted va a ir sumando, por ejemplo, es en mortalidad total, si usted escogió mortalidad total, en mortalidad cardiovascular, en tasa de hospitalizaciones por reinfarto o por falla. O sea, usted escoge los desenlaces. Ya le escoge los desenlaces, usted, como la mayoría hacemos metaanálisis, es mirando las publicaciones originales, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a mirar, y los apéndices sirven mucho porque a veces en la publicación completa no aparece, por ejemplo, yo quiero mortalidad cardiovascular y me pone mortalidad total, pero en el apéndice probablemente sí está el dato de la mortalidad cardiovascular. Entonces yo lo que hago es sumar eventos y mirar las proporciones. Cuando usted ve la grafiquita del metaanálisis, a usted le sale el estudio, el tamaño del estudio, y le sale el número de eventos. El número de eventos depende del desenlace que usted escogió. Si yo cogí mortalidad, entonces veo el número de eventos. ¿Qué es lo que pasa en el ensayo individual? Que, por ejemplo, en mortalidad puede que yo tenga muy poquitos eventos, pero cuando sumo con los otros estudios, entonces el número de eventos en muerte me va a cambiar, y yo voy a poder demostrar diferencias entre la intervención versus el control en mortalidad total. Entonces, eso me permite que yo mejore el resultado en cuanto al estadístico. Y también me aumenta la precisión. O sea, yo voy a tener un dato mucho más preciso que con un estudio individual. Y fuera de eso, los intervalos de confianza se me tienen que acortar, porque como tengo un tamaño de eventos mucho mayor,
mi intervalo de confianza se me va a cortar. Y entonces, por ejemplo, en un estudio yo puedo tener una proporción, un HR.8 que lo tengo que traducir a riesgo relativo, porque si no tengo los datos individuales, eso va a ser riesgo relativo, que debe ser alrededor de lo mismo, 0,8. Miro el número de eventos, mi intervalo de confianza va entre 0,6 y 1,2. Pero cuando yo hago el metaanálisis tengo un mayor número de eventos, pues mi intervalo de confianza se va a estrechar. Entonces yo mejoro la precisión, miro el resultado, disminuyo incertidumbre y obviamente tengo que tener muy claro qué es lo que estoy metiendo en el metaanálisis. Porque hay una cosa clara en el metaanálisis que le dicen, no, basura entra, basura sale. Si usted mete de todo, eso, el resultado va a ser muy malito, ¿cierto? Pasó con el metaanálisis que hicimos con falla cardíaca cuando uno mete el casino. El casino trial es un estudio espectacular sobre el efecto del levocimendal en falla cardíaca, pero nunca lo publicaron completo. Y tenían el revive, que también decía que era muy bueno, pero les tocó a los autores arrollarse en 2 corosos para que se los dejaron publicar. Y cuando publicaron el pool de revive 1 y 2, nos dimos cuenta que el número de muertos en los pacientes con levocimendal era mayor que en el control, y entonces estábamos engañados, ¿cierto? Eso es lo que uno hace en el metaanálisis y tiene que definir muy bien qué estudios va a meter, qué heterogeneidad clínica tiene, que esa la define el investigador, porque la heterogeneidad estadística la va a ver usted con el I cuadrado, y usted va a ver ahí el estadístico Q y el tau, y va a haber otras cosas que le dicen que es heterogéneo desde el punto de vista estadístico, ¿sí? El doctor Edison volvió a levantar la mano. Sí, con lo último que usted mencionaba, profe, que obviamente la evidencia se debe estar revalorando de acuerdo a la evolución de la medicina y que este es un ejemplo. Una pregunta medio filosófica, tal vez porque antes la respuesta depende de nosotros, pero definitivamente hacer estudios para probar terapias es mucho más fácil por el interés económico de las farmacéuticas o de los creadores de dispositivos, pero hacer estudios que reevalúen terapias donde alguna de esas terapias costosas se pueda caer, obviamente no lo van a financiar y dependemos de entidades gubernamentales. Entonces, dentro de ese equilibrio y en el mundo ideal, o cómo definen esas entidades gubernamentales cuando patrocinan esos estudios para tomar en cuenta un tema. Eso es un tema complejo porque lo acabas de decir, esto depende del músculo económico. El músculo económico no lo tienen las universidades, que deberían ser las que nos saquen de estas dudas, ¿cierto? El músculo económico no lo tienen las entidades gubernamentales. Entonces, el NIH ha hecho algunos estudios, ha patrocinado algunos estudios grandes y ha coordinado y dirigido, pero debería ser esta entidad las que nos saquen de la duda. Porque si yo soy un sponsor de la industria y yo estoy vendiendo resincronizadores, a mí qué diablo me va a importar hacer otro estudio para decir que deberíamos esperar que los pacientes tuvieran terapia médica óptima actual para ponerle un resincronizador y no con lo que yo ya tenía o con lo que yo ya sabía, ¿cierto? De hecho, usted ve que estudios negativos, la conclusión la tuercen en lo que escriben, lo que ustedes ya saben que eso se llama spin, que es torcer o ser mucho más amable con el estudio negativo, para no descartar la terapia, como pasó con el Vericiguat, con el Víctor, que terminan haciendo unas conclusiones que son muy, muy amables con la intervención y no diciendo, esto no nos sirvió, no pudimos rechazar la hipótesis nula y eso es un estudio negativo, y entonces ya no hablan de estudios negativos sino neutros, ¿cierto? Entonces es muy difícil porque eso depende del músculo económico. Las entidades gubernamentales pueden decir, a mí sí me hace falta que le hagan estos estudios, pero ¿a quién obliga que lo hagas si lo que tienes que poner la plata, ¿cierto? Y en el libre mercado, ¿cierto? Usted no puede obligar a una empresa que le diga, bueno, si ya yo tengo estudios que probaron que mi terapia sirve, volver a hacer otra. Deberíamos hacerla con terapia de resincronización para saber en qué paciente en realidad en falla cardíaca debería colocarse un resincronizador, y probablemente debería ser mucho más adelante.
¿Qué opciones tenemos? Ahora que están hablando en electrofisiología, que es mucho más fisiológico hacer una estimulación en la rama y no a través del seno coronario, el diseño de un nuevo estudio en falla cardíaca haciendo esa estimulación podría darnos alguna luz al respecto, porque deben probar que es mejor ponerlo en la rama que ponerlo, y en ese grupo de pacientes sí vamos a tener que mirar que la terapia sea una terapia actual con los medicamentos que estamos recomendando para falla cardíaca, pero eso pues en el escenario de la evidencia científica no es fácil de obtener. Jóvenes, más dudas, más preguntas.